Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 7 del libro del profeta Isaías. Te invito a leer este capítulo para que entiendas y recibas el mensaje de Dios. Que aún, a pesar de nuestras terquedades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras imperfecciones, aún así Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dice el versículo 1, Isaías 7:1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Esta historia, para que puedas contextualizar más acerca de este capítulo, la puedes encontrar allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Segundo de Reyes 16 y segundo de Crónicas 28. Crónicas presenta que este pueblo recibió grande mortandad, o sea, Judá. Cuando se une el rey de Siria y el rey de Israel, o sea, Resín y Peca, cuando se unen para luchar contra Judá, hay una gran mortandad. Pero si puedes leer el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas, vas a notar algo interesante, y es que tomaron cautivos a varios de Judá, y cuando los llevaban, Dios envía a un profeta llamado Obed, y este profeta les da un mensaje a aquellos que se llevaron cautivos a los de Judá, y este mensaje hace que los devuelvan. Por tal motivo, aunque Crónicas presenta que hubo una grande mortandad, y puedes leer el segundo libro de Crónicas capítulo 28, una vez más te lo recomiendo, para que contextualices más este capítulo 7 de Isaías, allí Crónicas dice que hubo una grande mortandad. Pero segundo libro de Reyes capítulo 16 menciona que a pesar de la mortandad, a pesar de la gran crisis que hubo, sin embargo, la nación no cayó, no fue derrotada. A pesar que este Acaz era perverso, era terrible, y como puedes leer allí en esos dos capítulos que te recomiendo, segundo de Reyes 16 y segundo de Crónicas 28, como puedes leer allí, especialmente en Reyes, este Acaz fue terrible, tan terrible que incluso pasó a su hijo por el fuego, construyó un altar, él mismo construyó un altar para adorar a los dioses, a los ídolos. Él profanó el templo de Dios y además hizo algo terrible. Tomó los utensilios, tomó las riquezas, tomó el dinero de la casa de Dios. Esto me parece terrible. Tomó el dinero de la casa de Dios para enviársela al rey de Asiria, para pedirle ayuda al rey de Asiria. Cuando Dios le envía el mensaje aquí en el capítulo 7 de Isaías, y ya vamos a leer ese mensaje, pero a pesar de él haber recibido este mensaje, a pesar de Dios querer ayudarlo, sin embargo, él no confía en Dios. Y no solamente es esto, la desconfianza en Dios, sino que saquea la casa de Dios, saca los tesoros, despojó la casa de Dios para pagar y recibir la ayuda de un humano, de un rey pagano. Eso me parece muy triste y lamentable. Sin embargo, querido hermano, a pesar de todas estas profanaciones, a pesar de todo este pecado terrible de este rey, sin embargo, Dios estaba dispuesto a ayudar al pueblo. Y dice el versículo 2, Isaías 7:2. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Este corazón del rey se estremece porque él no confiaba en Dios. Y como lo mencioné, él estaba confiando en el hombre, por eso saquea la casa de Dios y envía los tesoros a aquel rey de Asiria, para que lo defienda de mano del rey de Siria y de mano de Peca, el rey de Israel. Aquellas 10 tribus, todavía no había caído el rey de Israel, estaba a punto de caer. Esta profecía ocurre en el año 734 a.C.
e Israel, y cuando menciono Israel me refiero a las 10 tribus del norte, fueron derrotadas en el año 723 o 722 a.C., o sea, 11 o 12 años después que llegara esta profecía de Isaías capítulo 7. Así que este rey Acaz, aunque era muy malo, aunque era muy perverso, sin embargo, Dios le envía sus mensajes. Pero mira, él cuando recibe el mensaje de Dios, no confía en Dios, se atemoriza. Y el versículo 3 dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Nótese bien que el nombre del hijo de Isaías también hablaba y profetizaba. Es interesante que Isaías, junto con Oseas, porque Oseas fue contemporáneo, estuvo en el mismo tiempo de Isaías, y Oseas también, los nombres de sus hijos profetizaban y hablaban, daban un mensaje al pueblo. Así que Isaías con su hijo también daba un mensaje al pueblo, con el nombre de su hijo más bien. Y el nombre del hijo de Isaías, o sea, Sear-Jasub, significaba un remanente volverá. Esto era lo que mencionaba o lo que predicaba Isaías cada vez que llamaba a su hijo. Así que el mensaje de Dios era dado por todo el pueblo. Sin embargo, el rey Acaz no quería escuchar, porque él era un rey perverso, era un rey impío. Sin embargo, a pesar de ser tan impío, y a pesar de extraviarse e irse por caminos inicuos, como lo menciona allí en el segundo libro de Reyes capítulo 16, la promesa de Dios era fiel y Él estaba con su pueblo, porque Él lo había prometido. Allí en el capítulo 49 del libro de Génesis 49 versículo 10, hay una promesa linda y dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. También el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, Dios le da esa promesa a David y le dice: y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Estas eran las promesas que Dios había dejado al pueblo. Y aún a pesar que Acaz era tan perverso, tan impío, a pesar de eso, Dios no permitiría que el pueblo cayera. Por eso lo defendía y le envía el mensaje a este rey pagano, a este rey impío, y le dice: no temas, pero él se atemoriza. Él se estremece y en vez de confiar en Dios, confía en el rey de Asiria. Pero aún así Dios sigue con el pueblo. Y en el versículo 4, entonces Dios le dice a Isaías cuál era el mensaje que debía darle a Acaz. Dice el versículo 4, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y separémosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor Dios dice así: no subsistirá ni será. Nótese bien los planes macabros que tenían estos reyes. Y estoy hablando del rey de Siria y el rey de Israel, aquel reino que también hacía parte del pueblo de Dios, que se habían dividido, se habían separado, pero ahora vino a hacerle guerra a Judá, a sus hermanos. ¡Qué terrible situación! Cómo el pueblo se pierde, cómo el pueblo se pervierte. Y ese propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel no se cumplió. Lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, le dio todo lo que le había prometido. Sin embargo, ellos se dividen. Y nótese bien el deseo de este rey de Israel y de Siria. Aunque Siria sí eran los paganos, pero Israel era del pueblo de Dios, pero se habían unido a los sirios para atacar a Jerusalén. Y el deseo de ellos era poner un rey allí en Judá para que fuese el títere de ellos dos. Y el nombre de ese rey sería Tabel.
No se sabe con certeza, no se sabe con exactitud quién era este rey, pero el nombre de este rey significaba bueno es Dios, esto en arameo. Podríamos pensar que fue una sugerencia del rey de Israel para que pusieran este nombre a este rey, porque ellos dos, Israel y Siria, se habían puesto de acuerdo para que este nuevo títere monarca debía ocupar el trono de David. Pero Dios no lo permitiría, porque la promesa era clara. Y Génesis 49:10, una vez más te repito, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Amén. Nótese bien, los israelitas, los del reino del norte, también habían recibido esta promesa, porque ellos hacían parte del pueblo de Dios. Sin embargo, se habían olvidado y estaban atacando a aquella tribu a la cual Dios le había dejado sus promesas. Por eso, querido hermano, no importa cuántos enemigos tengas, no importa cuántos se levanten contra ti, si Dios te ha prometido algo, Él lo cumplirá, porque fiel es Jehová quien promete. Por eso no temas, no te intimides, más bien confía en Jehová, porque Él está a tu lado. Versículo 8 dice la palabra del Señor: porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Este Efraín se refiere a Israel, el reino del norte, y aquí se está profetizando la caída de estas tribus, de estas 10 tribus que se habían separado. Ahora, estos 65 años, ¿cuándo se empezarían a contar? Si se empiezan a contar en el momento que se da esta profecía, y recuerda que esta profecía se dio en el año 734 a.C., entonces estos 65 años llegarían hasta el año 670 a.C., y allí sucedió algo interesante. Y Esarhadón reinaba en Asiria. Este rey hizo transportar a ciertos pueblos mesopotámicos al antiguo territorio del reino del norte. Esto ocurrió mucho después de que terminara la nación de Israel. Recuerde que Israel, el reino del norte, cae en el año 723 a 722. En ese momento cae. Por tal motivo, si se aplica y se interpreta estos 65 años, desde el año 734 a la caída de Israel, no contaríamos los 65 años, porque del año 734 al 722 solamente hay 12 años. Por tal motivo, estos 65 años de los cuales habla aquí Isaías, podríamos aplicarlo a aquel momento cuando Esarhadón viene y coloca allí unos hombres en Samaria de otras tierras, y entonces allí por completo se extermina el reino de Israel y su nombre desaparece. Podemos leer en Esdras capítulo 4 versículo 8 al 10 cómo sucedió. Leamos Esdras 4, 8 al 10. Dice: el canciller Reún y el secretario Sinsai escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En esa fecha escribieron el canciller Reún y el secretario Sinsai y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, los de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar deportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Nótese bien, cuando Esdras menciona esto, está diciendo que en Samaria ya no vivían los israelitas. Allí ya vivían otros pueblos y el linaje de Israel de Samaria desapareció por completo, año 670, cuando este rey Esarhadón lleva a estos deportados a vivir allí en Samaria. Por tal motivo, así podremos aplicar esta profecía. Dice el versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Nótese bien la iniquidad de este rey. A pesar que Dios le ofrece una señal, aún así él no está dispuesto a aceptarla, porque no quiere confiar en Jehová. Aún así es el rey del pueblo de Dios. Y aunque no quiera recibir la señal, aunque no quiera pedir la señal más bien, aún así Dios se la envía.
Y dice el versículo 13: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Esta era una profecía que se estaba dando para el pueblo allí. Tiene dos aplicaciones. Una se aplica al pueblo, una promesa de que Dios restauraría las cosas. Y se aplica también, y Mateo 1:23 la aplica al nacimiento de Jesús. Porque es importantísimo, una vez más, recordar esa promesa que Dios había dado en Génesis 49:10, que Dios levantaría el renuevo, como lo hemos estudiado también en las profecías anteriores del libro de Isaías. El renuevo de Jehová, Dios restauraría las cosas. Y querido hermano, yo quiero que tú confíes hoy en Jehová, hoy que todavía hay gracia, hoy que todavía estamos en el tiempo de salvación. Es importante que escojamos a Cristo Jesús, que clamemos por Cristo, que busquemos a Cristo, que estemos con Él y nos entreguemos y nos sometamos a Él para que Él pueda gobernar y guiar nuestras vidas, y así estaremos en el camino seguro. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 7 del libro de Isaías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!